La última sección de Fugata contrasta fuertemente con las dos anteriores. Por un lado, no está basada en el tema, sino en la reiteración de algunos materiales más breves. Por otro, no es tonal. Esta es una cuestión compleja porque hay elementos triádicos y escalísticos, pero ya no están organizados de forma que jerarquicen una altura como punto de llegada o reposo. Tampoco hay relaciones tipo dominante tónica ni armonía en el sentido funcional. En la mayor parte de la sección el bajo es estático y sugiere mi menor. En el video anterior hablé sobre este típico bajo de Piazzolla. Si el contexto fuera otro, escucharíamos una música en mi menor. Acá, como vamos a ver en detalle a lo largo del video, la combinación de todos los elementos de la textura impide que se establezca realmente esa tónica o cualquier otra. Hay dos dimensiones del material musical cuya organización en esta sección remite a técnicas de Stravinsky: la altura y el ritmo. En el segmento que conecta la segunda sección con la tercera y última se genera una polimetría. Hay compases de dos medidas distintas sonando simultáneamente. Este recurso es una de las marcas registradas de la música de Stravinsky, quien superpone, por ejemplo, un ostinato y una melodía compuesta de unos pocos módulos irregulares que van sufriendo mínimas adiciones o sustracciones, lo que genera polimetría tanto horizontalmente, o sea, la sucesión de fragmentos dispares en cuanto a duración y acentuación, como verticalmente, es decir, la superposición de distintos metros por los desfasajes que se producen entre la melodía y el ostinato, que por definición repite una unidad fija. En la transición hacia la tercera sección de Fugata, la superposición de dos planos genera polimetría. Por un lado, en coincidencia con los compases de 4/4 de la partitura, un ostinato en 3/3/2, que es un bajo pedal apoyado por el efecto tambor del violín. Y por otro, un motivo que desciende secuencialmente en el piano y el bandoneón y cuyo compás real es 6 octavos, o para definirlo en los mismos términos que al bajo, que tiene una acentuación 3/3. Los acentos de ambos planos coinciden solo ocasionalmente y como la unidad rítmica que se repite en uno y en otro tiene diferente duración, se produce un desplazamiento progresivo. Las mismas posiciones relativas iniciales vuelven a darse tres compases escritos más adelante, es decir, 24 corcheas después, cuando sonaron tres compases reales en el bajo y cuatro en el piano y el bandoneón. El otro punto de contacto entre Piazzolla y Stravinsky, que se revela en la última sección de Fugata, tiene que ver con otra superposición, la de unidades de alturas provenientes de campos tonales contrastantes. En el segmento polimétrico, sobre el bajo en sol suenan, descendiendo por semitonos, todas las tríadas mayores una tras otra. Y hacia el final de la transición, Piazzolla se detiene en una combinación muy particular, conocida con un nombre específico: el acorde de Petrushka. Petrushka es el segundo ballet de Stravinsky, y en él ya aparecen los recursos más emblemáticos del tercer ballet, que generó un escándalo en el estreno y le dio a Stravinsky fama mundial. Me refiero a La consagración de la primavera. Yo siempre, desde que tengo uso de la razón, si pongo la consagración de la primavera Stravinsky, yo pongo así al mango, como decimos, para escucharlo fuerte, fuerte, porque la música bajita me parece música de restaurante. El acorde de Petrushka es la combinación de dos tríadas mayores a intervalo de tritono. En relación con este tipo de combinaciones de alturas, suelen usarse términos como poliacorde, politonalidad, bitonalidad, a veces con matices de significado y otras como si fueran lo mismo. Lo interesante es que este tipo de combinaciones tiende a anular la tonalidad, no por su negación como ocurre por ejemplo en la música de Schoenberg, sino por saturación. La polimetría produce una saturación análoga. El patrón resultante de esa combinación es demasiado complejo para ser percibido. Al comienzo del segundo cuadro de Petrushka, las tríadas
de Do y Fa sostenido, ambas mayores, conviven tanto superpuestas como dentro de una sola melodía. En los compases 68 y 69 de Fugata se escucha la tríada de Si mayor, mantenida en el piano y el bandoneón, en simultáneo con la que está a un tritono, Fa mayor, desplegada en arpegio en la guitarra y reforzada en el bajo. Inmediatamente a continuación, Si bemol mayor encima del Mi del bajo. Es la misma relación de trítono de los compases anteriores, con las dos tríadas transpuestas un semitono hacia abajo, y con la diferencia mínima en este contexto de que ahora la tríada inferior es menor. El descenso desde el primer acorde de Petrushka que suena en Fugata al siguiente concluye el movimiento descendente que 6 compases antes iniciaba el motivo en 6 octavos. Una vez terminada la parte transitiva inicial, el resto de la tercera sección de Fugata funciona como coda de la pieza, y no es otra cosa que un despliegue más lineal, una pequeña elaboración repetitiva basada en ostinatos, del poliacorde al que llega la transición. Hay en el piano un ostinato agudo, hecho de una unidad de 2 compases, melódica y arpegial al mismo tiempo. El sonido de este ostinato, en términos armónicos, es el de un Si bemol séptima coloreado por Si natural. El ataque final de cada unidad del ostinato es otra presentación del acorde de Petrushka. Ahora Mi sin tercera encima de Si bemol mayor. Mientras, en el registro grave está sonando otro ostinato, en Mi menor, el típico bajo de Piazzolla comentado en el video anterior, un pedal apenas elaborado linealmente. La superposición de Si bemol mayor encima de Mi menor es clave, tiñe toda la sección final de la pieza. Sin perder de vista lo aclarado sobre el efecto de este tipo de combinaciones, que no es exactamente el de 2 tonalidades al mismo tiempo, diríamos con justicia que la coda de Fugata es bitonal. Tanto el conjunto de 6 alturas que conforman el acorde de Petrushka original como la variante de ese conjunto con una tríada mayor y otra menor pueden extraerse de una escala muy especial, que también juega un rol importante en la música de Stravinsky, la escala octatónica. Y con la excepción de la nota de paso del bajo, procedente de la escala de Mi menor, todas las alturas de ambos ostinatos están comprendidas en la escala octatónica. Es una paleta de 8 notas, como indica su nombre, y tiene una característica central. Está hecha de transposiciones sucesivas de una unidad de 3 alturas, dispuestas de tal manera que la última nota de cada unidad es a la vez la primera de la siguiente. Como consecuencia de esa estructura modular, las transposiciones posibles de esta escala son solo 2, es decir, hay en total 3 escalas octatónicas, porque la cuarta tiene todas las mismas notas reales que la primera y así sucesivamente. En contraste con esto, pensemos por ejemplo en las 12 escalas mayores posibles. Justamente por esta restricción, Messiaen, otro compositor muy importante del siglo XX, llama a este tipo de estructuras modos de transposición limitada. Y señala una característica muy interesante que explota en su música y que también se pone de relieve en Fugata, ya veremos cómo, definida como ubicuidad tonal. Se refiere a que estas escalas incluyen varias tríadas mayores o menores que, si el compositor resalta o subraya de alguna manera, pueden funcionar transitoriamente como tónicas, simplemente por cierta insistencia melódica o armónica.
Por supuesto, Messiaen piensa y habla de tonalidad en un sentido muy diferente del tradicional. En particular, en la escala octatónica hay 4 tríadas que pueden ser tanto mayores como menores. Y volviendo a Stravinsky y su influencia sobre Piazzolla, esas 4 tríadas forman 2 pares de tríadas a intervalo de tritono, es decir, 2 acordes de Petrushka distintos. Esta repetición de estructuras dentro de una misma escala también es consecuencia de su construcción modular. En el segmento final, tras esta elaboración que es el cuerpo principal de la coda, el ostinato del bajo continúa 2 compases y luego se fragmenta produciendo un gesto cadencial, aunque no precisamente en el sentido armónico. De hecho, el mi largo que concluye la pieza genera un efecto conclusivo rítmicamente, pero en términos de altura un poco sorprendente o arbitrario. Aparte del bajo, hay un acorde grave similar a un clúster. Lo forman el piano, el bandoneón y la guitarra, cada uno de los cuales toca un tricordio hecho de un semitono y una cuarta justa. Como estos tricordios están entre sí a distancia de semitono, producen una enorme saturación cromática y se funden en una única sonoridad. El tercer elemento de la textura tampoco tiene importancia en cuanto a altura puntual. Es un glissando del violín doble cuerda que asciende primero y luego desciende y se ralentiza, contribuyendo al gesto cadencial del bajo. Estos 2 materiales no tonales se escucharon previamente en la tercera sección, aunque no juntos. Hacia el final de la transición, el violín hace una sucesión de glissandi en doble cuerda, más breves y todos descendentes, y en la subsección principal, la guitarra y el bandoneón se combinan formando tricordios sucesivos, más agudos, pero de contenido interválico similar a los que se juntan en el clúster del final. Si se compara la grabación de 1969 con la de 1988, hay diferencias de notas puntuales en estos materiales. Y en el caso de los glissandi, también de ritmo y cantidad de ataques. Lo más curioso es que además ninguna de las 2 versiones es demasiado fiel a lo escrito en relación con estos elementos. Esto puede deberse a cierto componente improvisatorio o indeterminado en la ejecución, a cambios decididos por Piazzolla durante los ensayos o, lo más probable, a una mezcla de las 2 cosas. Por otro lado, en la partitura hay unos cuantos errores de imprenta. En cualquier caso, lo que indican esas discrepancias es que para el compositor la esencia de estos materiales no está en esos detalles. Es claro que ambos fueron concebidos en pos de un efecto más general. La grabación del 88 tiene un arreglo extra que no está en la original del 69. El cuerpo principal de la tercera sección se extiende considerablemente. Funciona ahora como base para un solo rítmicamente muy ágil que improvisa Pablo Ziegler, elaborando aún más esa sonoridad que contrasta con la del resto de la pieza. El bajo en mi menor nunca cambia. Se escuchan también los tricordios no tonales del bandoneón y la guitarra y el violín haciendo el efecto tambor. En los últimos 16 compases, el bandoneón pasa a ser el ostinato que elabora y colorea la tríada de si bemol. Al transcribir el solo me convencí de que Piazzolla efectivamente concibe la última sección de Fugata en relación con la escala octatónica, escala que el piano recorre explícitamente todo el tiempo. Y descubrí que la ubicuidad tonal que Messiaen le atribuye a ese tipo de estructuras es una característica que aparece en la música de Piazzolla. En la pieza Lunfardo hay un claro ejemplo de esto en una parte escrita, no improvisada. Las tonalidades que, según mi análisis, asoman a la superficie en algunos momentos del solo, suenan apenas como una sugerencia o evocación melódica. Hablo de tonalidad en un sentido laxo, cercano al de Messiaen. Esos momentos pseudotonales surgen de motivos muy propios del estilo de Piazzolla, motivos que insisten en una nota y algún fragmento de la escala octatónica que precisamente
coinciden con la tónica y notas adyacentes de la tonalidad en cuestión. A partir de la segunda mitad del solo, Ziegler subraya con una figuración rápida la nota si bemol, que se prolonga y desarrolla linealmente unos compases y retorna hacia el final, sugiriendo una especie de tónica artificial, como si si bemol se impusiera sobre las otras alturas destacadas antes e incluso sobre el mi menor fuera de contexto que repite constantemente el bajo. Como final de esta versión, terminado el solo, suena una vez la unidad del ostinato que elabora si bemol y a continuación la quinta grave mi-si, lo que subraya la cualidad ambigua y de algún modo bitonal de la coda. Si llegaste hasta acá, está claro que profundizar te interesa tanto como a mí. Te recuerdo entonces que te suscribas al canal, comentes y recomiendes los videos, actives las notificaciones y si no viste alguno de los otros videos de esta serie, tenés ahí un montón de información que seguro va a interesarte. Muchas gracias y hasta la próxima.